Minato-ku es el distrito con mayores ingresos de todo Tokio, con un promedio de $120.000 anuales per cápita. El precio promedio de las propiedades en 2020 fue de $700.000 y la transacción más cara de viviendas de ese año fue de $48 millones. Yo soy Naka, esto es Japatonic Light y hoy vamos a recorrer el barrio más caro de Tokio. Dependiendo de la zona de Minato, el precio del terreno por metro cuadrado puede llegar hasta $48.000. Pero ¿cuáles son las razones por las cuales tenga que valer tanto el terreno? Primero, tenemos el Palacio Imperial cercano. La residencia imperial también está en este barrio, por estar cerca de lo que es el palacio. Después de la Segunda Guerra, bien cerca se instalaron las bases militares, embajada y consulado americano, y a través de eso las demás embajadas también se instalaron alrededor. Y por ello mismo la ubicación de la Tokyo Tower fue elegida por esa. Se necesitaba una antena que abarcara una mayor distancia de lo que había hasta ese momento y un símbolo de resurgimiento económico. Todo esto hacía que en conjunto la zona de Minato se volviera una zona top de gente internacional, en el que traían empresas internacionales y esas empresas ponían sus sedes en ese mismo barrio, y ya ahí tenemos un conjunto de cosas de mucha plata metidas en este barrio. Minato tiene 20 kilómetros cuadrados y su población es de 250.000, pero la población de día, o sea, con toda la gente que va a trabajar hasta Minato, se llega al 1.000.000 de personas. Ahora, el 10% de la población residente en Minato es extranjera, pero a diferencia de otros barrios, la gran mayoría de la población es no asiática, ya que la mayoría de los inmigrantes que hay en Japón son o de China o Corea. En este caso, no. Es más del lado occidental, europeo, otros países de Asia o América. Y el promedio del precio de los departamentos, de algo de más o menos 37-40 metros cuadrados, ronda los $750.000 para arriba. Estos son de esos clubes privados donde Marge viene a usar su vestido Chanel multiuso. Y bueno, ahora nos vamos a ir para el lado de la zona de Azabu, que es la zona donde se concentran las embajadas, casas caras, la gente de mucha plata que vive ahí con autos lujosos y todas esas cosas que nos da bronca por ser pobres. Acá tenemos una vista panorámica desde lo que es Moto Azabu. La vista principal de lo que son los edificios más importantes de lo que es la zona de Minato. Acá, por ejemplo, tenemos edificios de departamentos que, bueno, sabe bien, son edificios de departamentos nomás, pero son los departamentos más caros de lo que es Minato. Tenemos el Roppongi Hills, este edificio gigante que acá es el edificio más simbólico de todo lo que es Minato Roppongi, que es un edificio de shopping, oficinas, viviendas. Este edificio negro de acá está en zona un poco más baja, pero en realidad es más alto de lo que parece desde acá. Uno de los propietarios es una de las inmobiliarias más importantes de Japón y en parte es uno de los hoteles de los más caros del mundo, que son los Ritz. Después tenemos más edificios de oficinas, tenemos la Tokyo Tower y acá el Moto Azabu Hills, que es uno de los departamentos más antiguos, digamos, de lo que es Minato, uno de los primeros rascacielos de departamentos, pero es uno de los más caros, importantes y simbólicos de la zona, porque claro, ya con la forma como que te das cuenta que hay una cierta imponencia en la zona. Es el único edificio de Minato-ku que tiene la vista que tiene este edificio de 360 grados. En el último piso hay un spa que pertenece a los departamentos. Gente como nosotros no podemos saber lo que hay adentro de esos departamentos. Y además, Minato es una zona en la que hay 80 embajadas y consulados. Y no puede faltar la embajada argentina, que enfrente tenemos, como un simple dato, tenemos el templo donde trabajaba supuestamente Reyla, Sailor Mars de Sailor Moon. Es este templo que está acá enfrente. Es un templo común y corriente, pero era este mismo en el que se basa. Acá estamos en un supermercado y, por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, en mi barrio consigo a $1, como la palta, y acá cuesta $4 cuando yo lo consigo a $1. Está bien, es poner que un 20% más chico que esto, pero aún así cuesta $1. Acá sale 4 veces más caro. No, incluso hasta puedo llegar a encontrar a $1.50 esto, y acá sale 4. La bolsa de mandarinas $7 cuando puedo conseguir las 5. Bueno,
más o menos. Ananá cortada, 6 dólares. Y esto puedo conseguirlo a la mitad de precio en mi barrio. No, los precios son otra cosa. El nabo, 3,50 cuando podés conseguirlo a 2 dólares. No, los precios son una locura acá. Nada que ver. No me acuerdo cuánto era que estaba en Shinjuku, pero el tomate, estos 4 tomates cuestan 5 dólares. Un poco más de 5 dólares. Creo que en Shinjuku estaban unos 6-7 tomates por 4 dólares. 4 dólares esta canasta de tomates. Es muy barato. Y a la vuelta de la embajada argentina tenemos la escuela Nishimashi International School, que es una escuela bilingüe privada de las más grandes que hay en Tokio. Acá los chicos básicamente para ingresar tienen que pasar por entrevistas con profesores, los padres tienen que ser entrevistados e incluso, bueno, básicamente los chicos pueden entrar mientras los padres puedan pagar la escuela, pero como un requisito mínimo es que el chico sea bilingüe, no que sepa más o menos hablar inglés, sino que sepa hablar tanto inglés como japonés a la misma altura. Y acá vienen hijos de políticos famosos, de celebridades, de todo. La embajada de España, que es, no sé, pero es muy linda. La embajada de Suecia. Esto de acá es el Lasau Garden y este edificio de departamentos, el alquiler más barato cuesta 7.000 dólares al mes. Acá por un lado tenemos un parque común y corriente y cruzando la calle tenemos una cancha de tenis, que es parte del parque. Ahora, acá tenemos el Lasau Sport Field, que es, hay canchas de tenis, pero estos son para socios. Y estas son las públicas. Estas son libres, son de libre uso para el público. Las canchas de tenis estatales, por así decir. Ah, y cómo no, cancha de béisbol pública también. Bueno, estas no son cosas raras en ninguna ciudad, pero bueno, es un simple detalle, ¿no? Y ahora estamos en la zona de Asabu Juban, que vendría a ser el callejón de compras de la gente de la zona, pero eso sí, no de shoppings grandes, digamos que vendría a ser la zona de compras locales, de tiendas locales de la zona. Como cadenas se pueden encontrar algunas, pero muy pocas. Bueno, un McDonald's y un Tully's Coffee, pero en sí hay muchas tiendas chicas de la zona y acá siempre hay coches muy lujosos parados. Tiendas de productos naturales, mermeladas orgánicas y todas esas cosas que bueno, bien, cheto, bien. En sí la zona no es nada del otro mundo. Tampoco es que hayan tiendas de Vuitton, Chanel o marcas extravagantes ni nada por el estilo. Eso más bien se concentra en un punto en el que está entre el límite de lo que es Minato y Shibuya, ¿no? Que vendría a ser la zona de Omotesando. Pero no lo quise mostrar hoy porque eso era un poco trampa. La mitad está repartido el límite de lo que es Minato y Shibuya. Pero sí, en parte está ahí. Las tiendas que son de infraestructuras súper locas y que se pueden encontrar las sedes de tiendas principales de Vuitton, Chanel, Hugo Boss y no sé cuántas, todas esas marcas que las que yo por lo menos no compro ni voy a comprar. Ah, pero esta es la zona donde vivían las chicas de Sailor Moon. Aparcar el coche acá, 10 minutos cuesta 5 dólares. Pero espera, porque el máximo por hora es 20 dólares. Un precio estándar, depende de la zona, a veces puedes encontrar el día entero, 24 horas, 20 dólares. Y acá una hora cuesta 20 dólares. Hay otros que por ahí no tienen límite de precio máximo en un día, pero aún así, bueno, te puede llegar a salir sin límite 10 dólares la hora. Y claro, si estacionás 5 horas son 50 dólares. O mira, este por ejemplo no tiene límites, no tiene tope, precio tope. Son 10 minutos, 4 dólares. 26 dólares una hora. Estacionar el coche acá 10 horas cuesta 260 dólares. Es una locura. 2 por 3,50, no, sí es caro, esto es caro. Pero no todos los departamentos en Minato son lujosos. Acá estamos, por ejemplo, en un monoambiente en el que vive un amigo. Y este es un departamento que el alquiler cuesta 650 dólares. En sí, para Tokio no es un alquiler caro para un monoambiente. Aunque podría decirse que en otras zonas, tal vez con el mismo precio, puedas alquilar un poquito más amplio. Y el espacio total que hay acá son de 17 metros cuadrados nada más. Ahí hay una ventana, no hay balcón.
Es un baño ducha, una mini cocina y eso es todo. Y ideal para minimalismo también. Pero eso sí, la vista. Tenemos ahí nomás a la Tokyo Tower. Pero eso sí, es un edificio viejo y es un piso bastante alto y no hay ascensor. Pero bueno, esto vendría a ser un departamento de lo más barato dentro de Minato. Y acá atrás tenemos lo que se llama American Embassy Dormitory, que vendría a ser, bueno, un micro barrio cerrado en el que solamente viven personas que trabajan en la embajada americana o diferentes tipos de diplomáticos americanos. Más o menos a 1 kilómetro de este lado tenemos una base militar americana y para aquel lado, a menos de 1 kilómetro, tenemos la embajada de Estados Unidos. O sea que es un punto medio de lo que es la embajada y la base militar. Las tres cosas ubicadas acá en el barrio de Minato. La embajada de Rusia, que obviamente por los conflictos está súper custodiado. Lleno de buses de la policía. Bueno, hay manifestantes. Y por si se lo preguntaban, sí, en Minato también hay danchis, lo que ya he mencionado anteriormente. Los complejos de departamentos puestos por el gobierno para gente necesitada, gente de clase baja, gente con problemas sociales, discapacidades, etc. Es el único que encontramos dentro de la zona principal de Minato. En sí hay un danchi que está a punto de ser derrumbado en una zona que es más rica, digamos, como que se nota que lo hicieron por una cuestión de contrastes y por eso van a derrumbar el edificio. Es más, no se puede acceder al lugar y está todo cerrado porque, bueno, ya van a demoler los edificios. Imagínense el contraste que hace este lugar con el lugar donde estamos parados ahora. Y más o menos por tipo 2019, antes de los Juegos Olímpicos, que fue la época de donde se estaban haciendo muchas construcciones nuevas. Es más, este edificio que tenemos atrás, acá adelante, es uno de esos edificios que hicieron para la época de las Olimpiadas. Desalojaron todos estos departamentos y mudaron a las personas a otros lados. Che, acá. Mirá. Acá estoy. Suscríbete al canal, suscríbete y dale al like. Y si querés que sabes ver más videos, dale a la campanita también, ¿no? No, dale, gracias. Acá tenemos la Universidad Keio, que es como la Harvard de Tokio, por así decir. El ingreso cuesta $10.000 y además vivir en el campus te cuesta unos $1.500 al mes, que es básicamente lo que podés ganar trabajando en el interior en una fábrica durante un mes. Que sea dicho de paso, la Universidad Keio es la más antigua de todo Japón, fundada en 1858. Y acá tenemos un pequeño mapa de lo que es el campus. En sí no es tan grande, pero bueno, no todo el mundo puede venir a esta universidad. Acá por ejemplo, un departamentito en el que en la planta baja, un depto de 27 metros cuadrados, o sea, un monoambiente, el alquiler cuesta $1.100. Pero claro, ¿qué tenemos acá al lado de este departamento? La querida Tokyo Tower. Y cómo no, la presencia de la Tokyo Tower es también una parte importante de lo que es lo que representa el barrio en sí y el costo de terreno alrededor, ya que estamos también muy pegados a lo que es la zona del Palacio Imperial, que el Palacio Imperial representa ante todo el centro, el corazón de la ciudad de Tokio. Tengo que decir que Minato, toda la zona más adinerada, es un lugar muy malo en cuanto a conexiones, porque no es Shinjuku, Shibuya, Tokyo Station, donde tenés un montón de trenes que pasan. No, tenés una línea de metro que normalmente para llegar casi nadie tiene que tomarse un solo tren, tienen que combinar con varios para llegar a la zona. Pero bueno, vamos al caso, toda gente que vive ahí, todos tienen coches y tienen autos deportivos, no les importan mucho los trenes. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué viven los japoneses acá? Minato es una zona de estatus.
Y cualquier japonés que esté dentro de un barrio en el que viven muchos extranjeros va a sentir que su estatus va a estar más alto, porque siempre se relaciona el ambiente extranjero con un estatus más alto, especialmente cuando hablamos de extranjeros americanos o tal vez europeos. Ahora, la zona más popular de Minato, si uno dice Minato, antes de decir Minato más bien dice Roppongi. Roppongi es la zona nocturna más bolichera de Tokio, podríamos decir. Digamos que dentro de lo que es extranjeros, la zona más famosa dentro de lo que es joda, vida nocturna, es Roppongi. Está bien, yo por ejemplo suelo ir más seguido a Shinjuku o Shibuya, pero es muy común entre extranjeros decir noche nocturna en Tokio, vamos a Roppongi. ¿Por qué? Porque Roppongi es la zona donde más boliches hay. Y tenemos boliches comunes y corrientes, como también tenemos boliches latinos, que entre latinos es muy común venir a esta zona también. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un edificio de boliches, en el que cada piso es, digamos, una zona de baile. Pero bueno, igual es temprano y por eso aún están cerrados. Aunque de todas formas, por cuestiones de pandemia, tal vez algunos ni siquiera estén trabajando actualmente. Acá tenemos otros, aunque algunos pueden ser clubes, pero también algunos son como más temáticos de bares con música específica, bar de hip hop y esas cosas. Son medio boliche, medio bar. Este es uno de los boliches más famosos de la zona, boliche común y corriente, pero lo que tiene de famoso es porque vale por $10 la entrada, tiene bebida y comida libre y está los 7 días de la semana. En sí, a mí el barrio de Roppongi nunca me gustó mucho, no soy de venir seguido a esta zona, soy más de Shibuya y Shinjuku, como decía. Pero bueno, acá es la zona donde mucha gente viene a relacionarse con otros extranjeros para bailar, para beber, y como lugares baratos como el Shumanji, digamos, o sea, por más que sea una zona de plata, por así decir, la zona de diversión, como que nada, la gente joven también puede venir y andar por la zona, ¿no? Pasa que está eso, que es la zona cercana para los extranjeros y hay zonas baratas para que vayan extranjeros que, no sé, hijos de gente de plata por ahí vienen de joda, gente de alrededores de Tokio también vienen de joda por acá, pero también están los clubes de alta categoría. Este no es exactamente uno de alta categoría, pero tenemos clubes burlesque, en el que hay shows de burlesque, pero también tenemos lugares de alta categoría. Ahora este lugar está cerrado, pero Tantra también es un club VIP de show burlesque y es un lugar realmente muy caro. Y próximamente vamos a tener en más detalle lo que es cómo trabajan estos lugares. Así que suscríbanse si no se lo suscribieron. Minato-ku es la zona rica, más o menos, es la zona más cara. Ahora, pero es la zona donde están las casas más grosas y todo eso. Y no, la realidad es que no. Las casas más grosas de Tokio no están en la zona de Minato. Más bien podríamos encontrarlas en la zona de Den en Chofu, pero bueno, está un poco alejado, pero vendría a ser la zona donde muchos millonarios eligen ponerse una casa en una zona tranquila, que no necesiten estar cerca de lo que es centro de Tokio. Y bueno, ahí sí, hay casas ultra caras. No quiere decir que, obviamente no quiere decir que en Minato no haya, pero si hay que decir la verdad, el barrio con más cantidad de casas caras, por lo menos en Tokio, que yo sepa, están en otro barrio. Pero bueno, espero que hayan aprendido algo en el video de hoy. Nos vemos en la próxima y un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Gracias, Lauti, hoy por ayudar. Chao.